Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur. En esta ocasión vamos a hablar de, una noticia que me obligó a salir de mi retiro. Al menos yo pensaba recién hacer videos para marzo o mayo del año que viene, pero viendo la situación realmente es necesario que se aclaren cosas. ¿Qué ha ocurrido? Ocurrió de que, el obispo de Zárate Campana expulsó al padre Rabasi de su diócesis. Esa noticia fue tomada dentro de la esfera católica de una manera muy, muy preocupante de mi parte. Por un lado, hay quienes, por así decirlo, se autodenominan católicos y están atacando a la iglesia con sus dichos. Ya vamos a abordar eso más para el final del video, pero vamos a ver de que muchas personas que son consideradas grandes católicas están hablando en contra de la iglesia. Pero también, y esto está generando el segundo fenómeno que me preocupa mucho, y es que muchos laicos, muchos seguidores, muchos fieles que no tienen la culpa de nada, se estén desviando de la fe, que estén empezando a dudar de la autoridad de la iglesia frente a este tipo de casos. Y claro, me preocupa que a largo plazo esto simplemente termine atacando a la iglesia, termine siendo algo, eh, termine fomentando un cisma muy fuerte en la Argentina. Y creo, y ya, vamos a hablar de eso para el final del video. Pero bueno, ya sin más dilaciones, vamos a comenzar. Hice una presentación un poquito larga, pero interesante. Caso Rabasi, que no te la cuenten mal. Titulé el video titulé el video de esta manera porque creo de que es necesario de que se den muchas aclaraciones. Acá voy a dar un resumen de los sucesos hasta el 15 de agosto de 2024. Es evidente que saqué este video un par de días después. Y solamente vamos a hablar del tema de la expulsión del padre Rabasi de la diócesis de Zárate. Voy a omitir en este video voy a omitir todo el tema de asuntos, de temas como el de febrismo, la doctrina libertaria y otras cuestiones que creo que merecerían un video aparte respecto al padre Rabasi, pero que, acá la tendremos que saltar. Voy a dar un breve listado de los temas para que tengamos un poquito, para que todos estemos en la misma página. Primero vamos a dar el contexto histórico de la República Argentina respecto a la dictadura de los años 70. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante para saltar a la segunda parte, que es sobre la noticia de la participación del padre Rabasi en el intento de la liberación de genocidas. Entender por qué es tan grave lo que ocurrió. Luego voy a desmontar muchas apologías que se han armado en torno a Rabasi y su situación. Vamos a mostrar de que hay muchos errores, falacias, y que en realidad no corresponden a un ideal cristiano. Luego vamos a ver algunas reacciones que se han generado y que, vamos a centrarnos especialmente en libertarios. Vamos a ver de que muchos de ellos parecen, a pesar de que se autodenominan católicos, no muestran una clara unión con la iglesia. Y finalmente vamos a saltar a unas conclusiones y pensamientos finales sobre todo este tema. Así que, vamos a comenzar. Contexto histórico de este periodo. Como saben, para los que no sepan, que sean de otro país, sepan de que en la Argentina, entre el 76 y el 83, hubo una dictadura militar que, fue a grandes rasgos caracterizada por represión sistemática y violación masiva de secuestros de los derechos humanos, persecuciones, secuestros, torturas, homicidios, desapariciones de niños. Se cuentan por cientos esas cosas. Durante todo este periodo se estima aproximadamente unas 20.000 y 30.000 personas que fueron desaparecidas por el Estado argentino, que en ese entonces se afirma que en ese entonces buscaba erradicar toda oposición política y social. Sepan que bajo la excusa de la amenaza comunista se hizo un montón de cosas
aborrecibles en el territorio argentino. Pero bueno, la iglesia, ante todo esto, hubo tres grandes posturas dentro de ella. La primera fue, bueno, un apoyo a las acciones de este gobierno, puesto que consideraba que sí se debía atacar, erradicar el comunismo, ya que estaba en ese entonces, recordemos, Guerra Fría. Además se lo vinculaba al ateísmo, y claro, que el gobierno empieza a perseguir a esta amenaza comunista, era buena, era considerado bueno. Existieron varios laicos, sacerdotes y obispos que estuvieron directamente implicados en, en el apoyo al régimen. Luego hubo una postura mucho más neutral, evitar clérigos que evitaban tomar partido con el fin de tener confrontaciones con el régimen, evitar de que luego puedan ser secuestrados. Y hay que reconocer que muchas personas vieron esto como un caso de falta, una inacción de parte de la iglesia a la hora de denunciar estos crímenes. Finalmente, y esta es la postura que realmente es la oficial de la iglesia, o sea, que es la que tomaría más al final de todo este periodo y que sostiene en la actualidad, y es una postura de resistencia, que, bueno, se busca luchar en contra de estos crímenes, tratándolos de denunciar y creando incluso redes de ayuda para evitar que capturen a ciertas personas. Varios clérigos y laicos fueron también perseguidos por la dictadura por hacer esto. Acá vamos a ver algunos casos, la lista de Bergoglio, cómo el Papa salvó a varios perseguidos de la dictadura, cuando él era prefecto de los jesuitas. A él le tocó salvar a dos, eh, si no me equivoco, a dos seminaristas, no, a dos jesuitas que habían sido secuestrados. También intentó salvar a una pareja de catequistas que también fueron acusados de comunistas, pero lamentablemente nunca más se supo de ellos. Está el caso de Enrique Angelelli, el cual, ¿cómo se dice?, fue asesinado en la dictadura cívico-militar, y el cual había sido catalogado como un comunista, como un montonero, debido, debido a ciertas fotos que circularon de él que fueron sacadas de contexto, y además porque él consideraba que la lucha social, la búsqueda de la justicia social en la iglesia, era que la justicia social era un asunto importante en la iglesia y que se tenía que acabar con las desigualdades. Esa visión tan buena, que hay que reconocer fue muy buena, eh, la llevaron a que el gobierno lo consideraba un comunista, una posible amenaza, y por ende fue asesinado. Lo mismo se puede decir de la masacre de San Patricio, donde tres sacerdotes, Alfredo Leiden, Alfredo Kelly y Pedro Tuafi, y los seminaristas Salvador Babeito Tobal y Emilio Parletti, fueron secuestrados y asesinados a pesar de su estatus de religioso. Digo esto porque en ese entonces el Estado se había comprometido a no perseguir a clérigos, pero finalmente rompió esa promesa. Y acá quiero poner el caso de las monjas francesas. Alfredo Astiz, que vamos a ver que es una de las personas que se desean liberar, terminó, bueno, las religiosas que cuidaban al hijo discapacitado de Videla, como si se confiaron demasiado en Astiz y al final las terminó condenándolas a morir con un vuelo de la muerte, es decir, los tomaban, iban al aeropuerto, los subían al avión y los tiraban al Océano Atlántico. Pero bueno, según la retórica del padre Rabasi, vamos a decir de que aún así esta es una persona buena que buscaba hacer el bien de alguna manera. La iglesia, tratando de aclarar todo este asunto,
pidió a la Universidad Católica, a la Universidad Católica Argentina la creación de una investigación, la investigación llamada La verdad los hará libres, donde recopila toda la información, todas las cartas de pedido de auxilio, las reuniones con el Estado, con los militares, las conversaciones que hubieron, todo con el fin de aclarar el papel que tuvo la Iglesia en ese entonces, y que, bueno, es altamente recomendable y una fuente muy importante a la hora de hablar de este tema, y hablar de este tema de la posición de la Iglesia en ese entonces. Entendido todo esto, ahora sí podemos entrar a analizar el escándalo que ha ocurrido acá en la Argentina respecto al padre Rabasi. Vamos a comenzar con la noticia. Un grupo de diputados fueron a visitar represores. Todo esto se da en un contexto donde 6 diputados del Partido de la Libertad Avanza visitarían la cárcel de Ezeiza para reunirse con estos represores de la dictadura. El Partido de la Libertad Avanza tiene una visión donde considera que fue muy buena, como se dice, esta dictadura debido a que luchó contra la amenaza comunista, aunque en el camino se llevó a miles de inocentes. Y en todo esto se filtran los chats privados. Eh, y se conoce de que todo esto era parte de un proyecto con el fin de liberar a estos genocidas, de a los que tienen, como se dice, prisión domiciliaria, como se dice, liberarlos, y a los que no a los que no estaban imputados, me parece, creo que era algo así, darles solo prisión domiciliaria. Y en todo este cotarro se menciona al padre Rabasi como el facilitador de toda esta reunión. Y acá voy a presentar ¿cómo se dice? El mensaje que mandó y que es tan, ¿cómo se dice? Tan polémico. Esto es del padre Rabasi. Para los que entraron nuevos, reitero el mensaje de días atrás. Cambio de tema. El diputado de Beltrán habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza, Marcos Paz. Se les facilite el progreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor, coordinar por privado con Beltrán para coordinar. Celular, ahí no sé, lo tapa. Circuló esta famosa foto ahí con la cruz de fondo. Qué triste, porque realmente es mezclar la religión con cosas horribles. Acá podemos ver los nombres de los, ¿cómo se dice?, de estos genocidas y muchos de sus crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, acá podemos ver Mario Maconte, condenado a 17 años de prisión por privación ilegal de la libertad, tormento y violación. Alfredo Astiz, responsable del secuestro y tortura en los vuelos de la muerte. De Azucena Villañor y las monjas francesas, condenado a 2 prisiones perpetuas. Bueno, Andrés Martínez Ruiz, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti. O sea, ustedes pueden ir leyendo los distintos nombres y las condenas, pero van a notar de que ninguna de estas personas son precisamente santos. No es que cometieron un crimen como podría ser robaron algo o asesinaron a una persona, no, sino de que estas personas han trabajado de manera sistemática para para crear un genocidio. Va más allá de simplemente un crimen alevoso. Para rematar el tema de Rabasi, encima surgió de todos los chats filtrados, salió un video donde dijo de que este proyecto de ley para liberar, este proyecto no es un proyecto de ley, este proyecto se estuvo trabajando, se estuvo conversando desde hace varios meses y que se juntarían pronto para pulir detalles del mismo. Literalmente estamos hablando de que este sacerdote estaría vinculado, o sea, fuertemente vinculado para liberar a estos genocidas.
Y poniendo este meme, ahora toda la Argentina sabe que Rabasi organizó esto. ¿Por qué digo esto? Porque la noticia acá en la Argentina ¿cómo se dice? Por así decirlo, fue tendencia nacional. Literalmente todos los diarios de todos los colores políticos lo han tratado. Y todos señalan al padre Rabasi como el facilitador de todo esto. Y vamos a ir leyendo ¿cómo se dice? El nombre del diario y ¿cómo se dice? El título, para que vean de que nadie considera de que esto fue una visita misericordiosa ni nada similar. Él fue el que organizó ¿cómo se dice? Organizó ¿cómo se dice? Está organizando estas reuniones con el fin de liberar a esos presos. Acá. Todo noticias. Un sacerdote, el cerebro detrás de la visita de los legisladores libertarios a los represores. Clarín. Echaron al cura que organizó la visita de diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Seiza. C5N. La iglesia echó al cura que organizó la reunión de diputados libertarios con represores de Seiza. La Nación. Expulsaron de la diócesis de Zárate Campana al cura que gestionó la visita de diputados libertarios a represores. Ámbito.com. Echaron al cura que organizó la reunión de diputados con represores en Ezeiza. Nadie está pensando, no, es que en realidad es un ataque de la izquierda. Esto no fue un ataque de la izquierda. El padre Rabasi estuvo directamente implicado en este proyecto para liberar a estos presos, a estos represores, a estos genocidas. No sé quién, o sea, si alguien les dijo lo contrario, les está mintiendo o está engañado o no sabe hacer esto. No sabe ir y leer un diario. Al menos hay que investigar este tipo de temas. No es difícil. Salió en todos lados. Pero bueno, el Papa se pronunciaría al respecto de todo esto. Él explicaría a una de las víctimas de Astiz de que no hay que aflojar, de que la memoria, que hay que conservar la memoria. Y realmente yo creo que acá está marcando el camino del que los católicos deberíamos tomar, que no es el de liberar a estos presos, sino de recordar, de tener en cuenta de que estos errores, los errores que cometió la iglesia, no los va a cometer nunca más. Y yo al menos, yo estaría más del lado, si a la hora de obedecer a alguien me toca elegir entre Rabasi y el Papa Francisco, yo elijo al Papa Francisco. Y acá lo que veo es de que el tema de la dictadura está mal. Bueno, Padre Máximo, que es el portavoz de la Conferencia Episcopal Argentina, explicaría de que, bueno, varias organizaciones de derechos humanos empezaron a hablar con el arzobispo para hablar sobre la participación del padre Rabasi en todo esto, y efectivamente se confirmaría por medio del padre Máximo de que la conferencia episcopal se apartaba de todas las acciones y declaraciones del padre Rabasi. Eso creo que acá no hay nada más que explicar. Todo esto llevaría al todo este proceso llevaría al comunicado del Obispado de Zárate Campana, que acá lo vamos a leer porque es bastante interesante el contenido que dice. El sacerdote presbítero Javier Olivera Rabasi está incardinado en la diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta diócesis de Zárate Campana, lo que se le concedió por el término de 4 meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno. Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este obispado numerosas quejas fundadas en sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano, máxime proviniendo de un sacerdote, se le pidió un cambio en su actitud y comportamiento de su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta diócesis de Zárate Campana,
así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis. Bastante, acá hay muchas cosas, dos especialmente que quiero tocar. La iglesia, al menos, siempre supo sobre sus actitudes, y esto es importante. Ya da a saber ¿cómo se dice? La diócesis de que siempre debieron haber, o sea, desde hace mucho tiempo realmente había habido quejas sobre sus actitudes. Y vamos a ser sinceros, es verdad que el padre Rabasi es bastante, ¿cómo se dice?, directo con las cosas y está bien en eso, pero hay cosas que directamente no ayudan a la evangelización. O sea, ser muy directo muchas veces con ciertas personas solamente lo que va a fomentar es la radicalización y el alejamiento. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere a largo plazo realmente es evangelizarla. Si yo con un testimonio muy duro termino alejando a la persona, conviene y dar un pasito para atrás. Pero acá la iglesia dice, no solo es que sabía, sino de que se le había advertido sobre este tema. Y en este caso, hizo caso omiso el padre Rabasi y continuó con actitudes que retaban ¿cómo se dice?, a los pedidos del obispado de la diócesis. Y segundo punto, que es, ¿cómo se dice?, el tema de que echan al padre Rabasi de la diócesis de Zárate Campana, que acá hay que reflexionar un poco. Por varios años, el padre Rabasi estuvo de ilegal en esa diócesis. Y entiéndase de ilegal es que parece que estaba sin autorización. Y por eso seguramente, es que seguramente se lo va a llevar a la diócesis de San Rafael en Mendoza. ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué se pide, por qué es lo que probablemente termina ocurriendo? Al enviárselo a la diócesis en la que verdaderamente pertenece el padre Rabasi, se va a poder, el obispado va a tener un control más estricto en sus actividades para que sean acordes a la enseñanza cristiana. Y por las dudas, acá yo voy aclarando, el padre Rabasi no es técnicamente un clérigo vago. Clérigo vago es un término que se utiliza cuando un sacerdote no está encardinado en una diócesis específica o directamente no obedece a ninguna diócesis. Sin embargo, esta actitud que ha tenido el padre Rabasi de no obedecer, ¿cómo se dice?, de estar de ilegal en la diócesis de Zárate Campana por tantos años, realmente implica de que no, ¿cómo se dice?, no hubo un compromiso pastoral de su parte. No, no prestó la debida obediencia que debería tener un sacerdote para con su obispo. Pero bueno, vamos a decir, vamos a continuar con este tema que si no se nos hace larguísimo. Voy a contestar algunas apologías dedicadas al padre Rabasi. Los defensores de Rabasi van a decir todo para negar la gravedad de los hechos sucedidos y por lo tanto se vuelve necesario contestar ante las principales defensas que se han armado respecto a este tema. Creo de que mucha gente salió a defender al padre Rabasi sin pensar lo que estaban diciendo realmente. Yo creo de que han cometido errores ¿cómo se dice?, sin quererlo, pero no por eso quiere decir de que hay que quedarse sin decir nada, sin contestarlos. Así que vamos acá a dar defensa de la fe. Fue solo una visita como acto de misericordia. El padre Rabasi está haciendo una obra de misericordia al visitar a estos presos. Creo que dejé bien en claro en las secciones anteriores de que, al menos desde la liberación de los chats privados, el padre Rabasi organizó la visita de diputados libertarios con el fin, lo único que hizo, al menos por lo que parece, fue organizar la visita de diputados libertarios a estos condenados. No fue ninguna obra de misericordia, sino que es parte de un movimiento político. ¿Por qué invitarían a diputados?
¿Por qué invitarían a esas personas y en vez de los familiares, no sé, a un amigo, a alguien para rezar? Pero no, simplemente invitó políticos a una reunión con esos presos. Creo que queda de sobra decir de que no fue un acto de misericordia realmente. Esto es un tema interesante que al menos lo pensé y que se ha hablado mucho, al menos creo que indirectamente. ¿Se puede tener misericordia por los militares y no con los terroristas? He escuchado muchas veces que estos militares nos protegieron contra terroristas montonero barra comunistas. La iglesia debería estar con ellos, no contra el sacerdote o los militares. Eso lo anduve pensando mucho realmente, porque es un tema porque nos habla mucho de la bondad cristiana que debe tener. Y voy a ser sincero, no se puede agrupar a todos los perseguidos por el, ¿cómo se llama? Por el régimen, como por la dictadura militar, como buenos o malos. Eso es lo primero que hay que aclarar. Es verdad que hubo terroristas, hubo gente que ponía bombas, pero también hubo muchos inocentes que fueron llevados a, ¿cómo se dice? Que fueron perseguidos por la dictadura. No se puede, y esa persecución se hizo sin importar la edad, ni la peligrosidad, ni la afinidad política, ni la religión. O sea, no fue como se dice, no es que al menos, como uno podría decir, persiguió el comunismo. No, no le importaba eso realmente. El objetivo era eliminar posibles eh, grupos opositores al gobierno. Pero además de eso, uno podría decir, bueno, entonces no hay que ser bueno con los comunistas, con los montoneros. A pesar de todo esto, uno como católico al menos, buscando la perfección en Cristo, que Cristo si uno lo pone a analizar muchas veces da enseñanzas que técnicamente son contradictorias, tales como que hay más felicidad en dar que en recibir. Como si al dar tengo menos y al recibir tengo más. Debería ser al revés, pero el Señor nos enseña lo contrario. Y acá entra una de esas contradicciones. Dios manda no solo amar a los amigos como cualquier otro gentil, sino que nos manda a amar a los enemigos. ¿Y qué significa en este contexto amar a los enemigos? Amar a los enemigos consiste en, a ver, reconocer que a pesar de que sean terroristas, montoneros, comunistas y todo eso, siguen siendo personas, y como personas siguen mereciendo un trato justo por parte de nosotros. O sea, no digo, vayan y libérenlos. No. Sino de que, bueno, a ver, sos un culpable que hiciste esto. Bien, vas a ser llevado a un juicio donde se te va a decir tus cargos y en base a eso se te va, ¿cómo se dice? Se te va a condenar. Yo ahí sí estoy de acuerdo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es la tortura indiscriminada. Otra cosa es lo que pasaba muchas veces. Simplemente desaparecías en la Argentina de los 70. Disentías un poquito con el gobierno, desaparecías. No lo considero ni justo ni para ¿cómo se dice? Ni para el terrorista, ni para los inocentes, mucho menos para el inocente. Otro argumento, y que lo tuve que poner medio rápido, fue no se puede tener misericordia con estos ancianos. Estos militares ya tienen más de 60 años la mayoría, y por lo tanto es una crueldad que estén en prisión. Quieren buscarlo. Bueno, ahí puse mal el texto, pero no importa. Se considera de que, bueno, es una crueldad que siga en prisión y por lo tanto está bien de que se luche por su libertad. A esas personas que dicen eso, yo les trato de recordar de que están imputados por delitos de lesa humanidad. Han sido partícipes en la creación de un genocidio, de asesinar muchísima gente, de asesinar todo tipo de opositores. El crimen, la pena que están sufriendo es grande porque el crimen es grande. Y lo peor que esto hay que considerarlo, no hay indicios de arrepentimiento. Si yo al menos supiera, bueno, X represor
grabó un video pidiendo perdón, reconociendo que hizo los actos mal y desde X año está, ¿cómo se dice? Reconoce y aborrece lo que hizo. Bueno, lo tendría en cuenta, es verdad, ahí tendría que tener un poco más de piedad. Sin embargo, acá no se da eso. Acá muchas veces ellos se autoperciben como los buenos, realmente, se autoperciben como los buenos de la historia. Y claro, vos no podés perdonar eso así nomás, y mucho menos liberarlos. Estas personas tienen un poder político y financiero bastante grande, y especialmente con este gobierno de la Libertad Avanza, porque Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta de la Argentina, tiene bastante relación con estos militares. Y especialmente también tiene vinculaciones con el padre Rabasi. Liberarlos solo va a servir para aumentar la influencia que ellos ya tienen. Y acá voy a dar un caso, y que justamente involucra al padre Rabasi. Bien, bueno, ahí pongo. Además, hay que considerar que pueden abusar de la libertad que se les dio. El prófugo recurrente Jorge Olivera festejó los 50 años de casado sin avisarle al tribunal. Esto es una noticia del 7 de febrero de 2024, o sea, en este año. El represor en prisión domiciliaria que tiró la casa por la ventana. Una fiesta con 60 invitados y un show de Palito Ortega. Le dieron prisión domiciliaria por razones humanitarias, que es lo que está justamente reclamando mucha gente. Y bueno, pero Olivera hace lo que quiere. La fiscalía le pidió a la TOF, no me acuerdo qué significa, de San Juan que investigue los pormenores del evento que festejó la familia militar. Entre los individuos estuvo Cecilia Pando. En la noticia, que ahí dejé el link para que ustedes la puedan investigar, ahí explican. Javier Olivera Rabasi, con su sotana negra y su pierna sobre una silla, tocaba la guitarra. Es el más famoso de los hijos de la familia. Es cura y se dedica a dar la batalla cultural por las redes sociales, donde no esconde su admiración por la vicepresidenta Victoria Villarruel, por quien su madre no siente demasiada simpatía. Cada vez que puede, Rabasi recuerda a Villarruel que no se hace lo suficiente por la libertad de los genocidas presos. Qué curioso realmente. El padre Javier Olivera Rabasi, para muchos, príncipe del catolicismo acá en Argentina, uh, participó de un crimen, o sea, no digo que participó de un crimen, eh, permite esto. Realmente, me parece un poco raro. Me parece un poco, tendría que analizar, o sea, ¿en serio este sacerdote es el que está luchando por liberar a los presos por razones humanitarias? Si en el caso de su padre, ¿cómo se dice?, está abusando de dicha libertad. ¿Sería conveniente? Es evidente que no, no se podría. Y más, y el padre Rabasi debería ser el primero en darse cuenta de que eso no va a funcionar, de que se van a terminar escapando o de que van a hacer lo que quieran con su poder e influencia, porque 60 invitados y un show de Palito Ortega no creo que sea gratis, no creo que vengan gratis a tu casa a tocar una persona conocida en la Argentina. O sea, acá hay que pensar un poquito. Este es otro argumento que también encontré en pro de toda esta situación. ¿Se puede confiar en agrupaciones no cristianas? La agrupación Hijos, que agrupa hijos de desaparecidos, es abortista y esas comisiones de derechos humanos son un curro. Por lo tanto, no hay que creerles o hacerles caso. Ante esto contesto de que si bien es cierto que muchas de estas agrupaciones y comisiones de derechos humanos no tienen alineaciones precisamente católicas, no tienen ideales católicos y eso sí que sería algo criticable de su parte, no significa automáticamente de que todo lo que dicen es mentira y de que lo que dicen no hay que escucharlo. Es muy bien sabido que el relato libertario sobre la dictadura militar tiene muchísimos errores históricos y en estos casos estas agrupaciones y comisiones de derechos humanos son las que hacen el contrapeso necesario para evitar de que piensen de que la dictadura fue todo color de rosa.
Además, esto hay que sumar de que la posición de la Iglesia sobre la dictadura es clara, la condena a la dictadura. La participación de Rabasi es escandalosa para la Iglesia porque contradice la caridad y piedad cristiana que predica la misma. Por eso, en este caso, sí conviene confiar un poco más en este tipo de ¿cómo se dice?, de agrupaciones. Pero aún así alguien me podría decir, pero acá no estás presentando evidencia. Y en parte es cierto. ¿Por qué? Porque son temas largos, son temas muy complejos, son temas de historia que mucha gente, lamentable, muchos libertarios han ensuciado mucho y limpiar la memoria histórica es difícil. Por eso voy a recomendar varios videos para que no te la cuenten mal sobre la dictadura militar. Dos del canal Ni Blanco y Negro. Primero, La Baña no inventó la cifra de los 30.000 desaparecidos. Y luego el video Las mentiras de Nicolás Márquez, Agustín Laje y demás sobre la dictadura y desaparecidos. Luego también está el video Años 70, debate por radio del profesor Juan Carlos Monedero y Marcelo Tevez, que da ¿cómo se dice?, un resumen, o sea, da una explicación filosófica de todo este momento. Vale la pena escucharlo para empezar a entrar a este proceso, para entrar a entender todo este proceso histórico. Luego recomiendo ver los, ¿cómo se dice?, testimonios de supervivientes del canal Encuentro, de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y finalmente un video de un australiano que reside en Argentina, George, el cual habla de cuántos fueron los desaparecidos durante la dictadura argentina, que rompe el mito que afirman de que solo murieron 8.000. Realmente, por distintos argumentos bastante buenos, explicando, por ejemplo, la cantidad de centros de, ¿cómo se dice?, centros de tortura, viendo la evidencia que hay, cómo se ha ocultado evidencia por parte de los militares. Todo eso sirve para dar un estimativo que arroja por más de 20.000 personas asesinadas desaparecidas durante la dictadura. Luego está este argumento bastante interesante que se ha planteado: ¿por qué atacan a Rabasi y no a otros? ¿Por qué persiguen a Rabasi y no a otros sacerdotes socialistas, kirchneristas, entre otros adjetivos? Esta es una falacia tutto en la clásica de preferir distraer el tema, tratando de culpar a otras personas que están en una situación similar, para evitar abordar los errores y problemas que hay sobre el tema de Rabasi. Además, todo esto que hizo el padre Rabasi es socialmente inaceptable en la Argentina. Es verdad que en muchos casos hay sacerdotes kirchneristas que se han manifestado de formas reprobables, es verdad, pero lo han hecho en pro de la justicia social. Podemos decir al menos tenían buenas intenciones, pese a que lo hicieron mal. Y eso los salva un poco. En el caso de Rabasi no se puede decir eso. Yo ya he explicado de que no, uno, fue una visita política, y dos, ¿cómo se dice? O sea, se está utilizando sus influencias religiosas para fines políticos, lo cual es bastante cuestionable, pero también está apoyando criminales probos. O sea, no son santitos estas personas que han gestionado este genocidio. Entonces, no se le puede dar ese beneficio de, ¿por qué atacan a Rabasi y no a otros sacerdotes? Atacan a Rabasi porque lo que hizo estuvo mal y es inaceptable. Otra cosa que se difundió como la pólvora fue de que el padre Rabasi está sufriendo una persecución, y en base a eso dice, como el padre Rabasi está sufriendo persecución, es una señal de martirio y que está en el buen camino. A ver, primero que nada, no hay que confundir una verdadera persecución cristiana, véase casos como los cristianos que están en países musulmanes, en la India, en China, donde hay una verdadera persecución por parte del Estado, por parte de, ¿cómo se dice?, del Estado, de otras religiones. No hay que confundir eso con correcciones y sanciones a causa de un alejamiento de la iglesia o una desobediencia. Una cosa es dar la vida por la fe y otra cosa es
hacerte el vivo, que la iglesia te rete y luego salir llorando. Esto es una clara maniobra de victimismo. Si el obispo, si un obispo, y acá voy a resaltar algo, si un obispo ve que un sacerdote que no está incardinado en su diócesis está generando un escándalo, tiene toda la potestad del mundo en poder echarlo. Tiene el derecho. Acá no está incumpliendo algo. Está ejerciendo su debida autoridad realmente. Y además, siendo sinceros, como he leído en la nota, no se le está, ¿cómo se dice? No, no se está persiguiendo ni se le prohibió nada de momento. Pero aún así, si se lo persiguiese, si la iglesia persiguiese a Rabasi y lo condenase, que eso podría llegar a ocurrir, ¿ustedes de qué lado se quedarían? O sea, yo les pregunto sinceramente, ¿de qué lado se quedarían? ¿Del lado de la iglesia o del lado de Rabasi? Y porque muchos días, ahí cuando analicemos las reacciones que generó esto, vamos a ver de que muchos son católicos, pero creen más en Rabasi que en la iglesia católica. A ver, reacciones generadas, acá, bueno, como dije anteriormente, vamos a hablar de las reacciones que ha generado toda esta noticia de la expulsión de Rabasi de la diócesis de Zárate. Primero, vamos a abordar los libertarios pseudocristianos, que empezaron a contraatacar. ¿Por qué digo contraatacar? ¿Por qué? Porque los amigos libertarios de Rabasi fueron a condenar la decisión tomada por la diócesis de Zárate. Por sus declaraciones, vamos a irlas viendo más o menos una por una, están alimentando directa o indirectamente el cisma en la iglesia. Es bastante que todos los que defienden al padre Rabasi menosprecian a la iglesia realmente. No es que dicen, bueno, la iglesia tiene su derecho. No, dice, no, primero está el padre Rabasi, luego la iglesia, luego lo que opina la iglesia. Y eso es muy grave. Curiosamente, esto me recuerda a un video que hice anteriormente donde hablo de los falsos ídolos, si no me equivoco, donde hablo justamente del que respecto a Rabasi se ha formado un culto, una especie de culto donde él no se equivoca, la iglesia sí. Y eso es muy peligroso. Es más o menos las ideas de Lutero. Lutero no se equivoca, los padres de la iglesia sí. Para uno que, para dar una comparación, yo daría algo así, pero bueno. Vamos a analizar las declaraciones más sonadas. Vi brevemente, tengo que reconocer, vi brevemente el video de Horacio Houston, no tuve el tiempo, es un video largo, pero más que nada, me acuerdo que fue un video muy, ¿cómo se dice? Que salió sobre la fecha de la declaración del obispado. Así que más que nada busca defender a Rabasi y dice de que cualquiera que defienda a los, ¿cómo se dice? Que esté en contra de Rabasi era un comunista, está a favor de los terroristas que asesinaban bebés, Es una simple defensa, realmente no hay mucha sustancia en lo que dice. Pero bueno, eso, o sea, es una defensa que busca menospreciar al resto de personas, excepto y trata de apreciar la posición de Rabasi, nada más. Luego está el caso de Nicolás Márquez. Me acuerdo de que, al menos me ha llegado de que él le había deseado la muerte al Papa Francisco, lo cual es, lo cual no me debería sorprender nada su opinión. Él dice, desde la penosa y vergonzosa llegada de Bergoglio al Vaticano, es decir, ni lo reconoce con su nombre papal, Francisco, se acentúa la tendencia de poblar la iglesia en todas sus jerarquías con curas de endemoniada ideología de izquierda y visibles formas amaneradas. Una minoría de buenos y viriles sacerdotes ha resistido esta tenebrosa penetración que desnaturalizó por completo lo que algunas veces fue la Iglesia Católica. O sea, vean cómo habla de o sea, acá está dando a entender que hay una iglesia verdadera de hombres buenos y viriles, menudo adjetivo, hombres buenos de sacerdotes buenos y viriles,
versus la iglesia de Bergoglio, de hombres de izquierda y amanerados. Esa dicotomía es bastante, ¿cómo se dice?, remanentista, o sea, es decir, cree en la idea de que existe un remanente verdadero de la iglesia y un remanente y una iglesia falsa. Continuando con lo que dijo Nicolás Márquez, por eso, más allá de algunas diferencias políticas accidentales con mi viejo amigo padre Javier Olivera, quiero mandarle un gran abrazo y solidaridad ante los ataques, cuidado, ataques lo considera, del que es objeto por parte del curerío progresista. Miren cómo se refiere a un obispo, ¿no? Esto no es el curerío, son obispos, tienen la autoridad dada por los apóstoles, pero lo llaman así. El mismo que suele ser tolerante con la abominable pedofilia, pero intolerante para con quienes, como el padre Javier, han defendido y defienden la recta doctrina. Ya en los años de Pablo VI, ya lo dijo en sus años Pablo VI, por las grietas de la iglesia se ha infiltrado el humo de Satanás. Curiosamente, esa frase sí la analicé en el canal de Richel Meléndez y demuestro de que se refería simplemente a los que despreciaban el Concilio Vaticano II, lo cual muestra de que realmente estas personas no están tan formadas respecto a lo que es la Iglesia Católica, aunque, bueno, admitamos, esa frase se la ha usado en mil cosas para justificar mil cosas feas contra la Iglesia. Pablo Muñoz Iturrieta. En este caso, bueno, acá destaco dos tweets, entre todos los que destaco dos tweets. El primero, el Pontifex, bueno, el Papa lava los pies a los presos en la ceremonia del Jueves Santo. La hipocresía del episcopado argentino, diciendo, el Papa muestra misericordia sobre a los presos, pero no dejan que el padre Rabasi muestre misericordia ¿cómo se dice?, a los genocidas. ¿Cómo puede ser? Me dijo, bueno, Iturreta, no sé si leíste las noticias. Él, tengo entendido que simplemente se dedicó a facilitar la entrada. Eso no es una muestra de misericordia. Eso es un movimiento político. Pero bueno. Luego hace la clásica falacia ad Athanasium, que es apelar a la excomunión de San Atanasio para decir de que la iglesia persigue a los santos y que a pesar de que pueda excomulgarlos, después los puede, ¿cómo se dice?, a futuro los va a reconocer como grandes hombres de la fe. Voy a dar un poquito de contexto sobre San Atanasio. Lo que pasa es de que en ese entonces es verdad que San Atanasio es excomulgado, pero no por un obispo católico, sino por un obispo arriano, un obispo en herejía. Es como que a mí me excomulgase ¿cómo se dice?, una diócesis ortodoxa. Yo no soy ortodoxo, por lo tanto no tiene sentido no es equivalente a que me excomulgue la Iglesia romana. Ellos son de un cisma, no tiene, por así decirlo, jurisdicción sobre mí. Pero bueno, hacen ¿cómo se dice?, apelan a la historia tan mal contada de San Atanasio. Esta iglesia que se viene, donde habrá que mantener la fe a pesar de la gran persecución interna de personas que no tienen fe y cuyas ideologías se infiltraron al tratar de destruir el cuerpo de Cristo. No podrán. Vean cómo llama a todo, ¿cómo se dice?, llama a la iglesia como personas que no tienen fe y de ideología. Esto es bastante peligroso porque fomenta, como ya vamos a terminar concluyendo, fomenta la separación de la iglesia. Luego está Cristian Iturralde, que por como vamos a ver sus tweets, evidentemente es sedeprivacionista. Bueno, acá piden expulsión del padre Javier Olivera Rabasi, la agrupación de hijos, y demás orgas del terrorista y demás orgas terroristas del surdaje, piden al episcopado sanciones contra el obrar caritativo del padre Rabasi.
La misericordia bergogliana solo alcanza a los enemigos de Dios y de la patria. Vean cómo se refiere al Papa Francisco. O sea, al Papa Francisco. Realmente acá está haciendo ¿cómo se dice? Está hablando despectivamente de toda, ¿cómo se dice? Del episcopado argentino. Pero acá quiero analizar el segundo tuit, que está a la derecha. Bueno, a mi derecha, no sé si es a su izquierda, pero bueno. El segundo tuit, donde dice, la Iglesia Socialista de Bergoglio. La misericordia del Ocupa solo cabe a criminales y socialistas. Para todo el resto, venganza y persecución. Y escuchen esta declaración. Esta no es la Iglesia Católica, sino un refugio de lacras que promueve la apostasía, la degeneración y la corrupción moral. ¿Escucharon eso? No está, ven cómo se refiere a la Iglesia Católica. Porque claro, él cree que hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Y refiriéndose a los obispos de Argentina, o sea, al episcopado argentino, dice que es un refugio de lacras. ¿Y por qué esto me enerva tanto la sangre? Este señor participó del primer seminario internacional de apologética católica. Ahí está marcado en rojo. Y acá voy a preguntarle a ustedes. ¿Están seguros que es bueno de que él, esa persona que cree de que el episcopado argentino es un refugio de lacras, esté dando que se lo considere, bueno, que él haya dado clases de apologética católica, que se lo considere católico? Es bueno tener a estas personas como referentes en cuanto a la apologética, si no han de decir esas cosas contra la Iglesia Católica. Ahí pongo el meme de, mirá cómo te mira Conan, me parece que estás mintiendo. Realmente este problema se ha infiltrado mucho más de lo que parece dentro de la Iglesia y particularmente dentro de la apologética, de que hay muchos, ¿cómo se dice? Al menos especialmente en Argentina, hay muchos referentes, no, personas muy importantes en la apologética, sí, de que de que no son realmente católicos, sino que son libertarios y luego católicos, lo cual es muy peligroso. Bueno, bueno, en el caso de Agustín Laje, tengo constancia de que al menos fue tranquilo, bastante tranquilo, porque se limitó simplemente a repostear lo que puso Iturralde y Nicolás Márquez. No tengo nada más que decir. Danan, que supuestamente Ravasi lo había convertido al catolicismo, y ahora sí sigue predicando aún ideas libertarias bastante nefastas. Ahí puso, si la iglesia va a expulsar sacerdotes con dictadores, por reunirse con dictadores, que empiecen por el sumo pontífice. Acá voy a ser sincero, acá le está tirando una piedra al Papa Francisco. Y yo sé que algunos me dirán, no, es que en realidad es un recién converso y que en realidad no conoce de la fe. Chicos, Dana no es un niño que se chupa el dedo. O sea, no nos hagamos los tontos por cómo se dice, por salvar las papas a una persona. Son personas que en realidad no son católicas, o sea, les gusta la iglesia, no el catolicismo, que es distinto. El catolicismo es una religión. La iglesia, bueno, no, disculpen, dijo un error grave. Estas personas les gusta ciertas cosas de la iglesia, no les gusta la totalidad de la iglesia. Y eso, en teoría, no los diferencia en nada con un hereje, realmente. Acá voy a comentar los comentarios de Martín Olivera Rabasi. Martín Olivera es el hermano del padre Javier Olivera Rabasi. Y bueno, por las dudas, este es un meme donde pone el Papa Francisco y pone al expresidente de la República Argentina, Alberto Fernández, que hace poco fue tendencia porque se descubrió de que al parecer participó de violencia contra mujeres. Al parecer le pegaba creo que una exnovia o una ex esposa. Y pone así una comparación. El Papa felicita a Alberto Fernández. Critica al padre Rabasi.
Y bueno, y ahí pone el señor doctor Martín Olivera, ¿hacia dónde va la iglesia? Y ahí uno, acá voy a leer un poco los tweets que le mandaron. ¿Hacia dónde la lleva Bergoglio? Le pregunta a otra persona. Porque muchos católicos seguimos amándola. O sea, seguimos amando a la iglesia. Y acá creo que Martín Olivera da lamentablemente ¿cómo se dice? Una comparación bastante desafortunada, pero que vale la pena destacar. Ante esa pregunta le responde, pero si el capitán del barco va hacia el iceberg, ¿qué deben hacer los marineros? A ver, tal vez lo traicionó el subconsciente, tal vez lo traicionó seguramente el subconsciente. Eh, si la iglesia es la barca, según las visiones de Don Bosco, y el Papa es el que la maneja, el que se sale de la barca se pierde. El que se sale de la barca perdió realmente. Y acá hay que comparar con la barca cuando, como se dice, cuando Jesús estaba dormido en la barca de Pedro y claro, ante la tormenta se tuvieron miedo. Aunque Jesús siempre permaneció dormido, permaneció tranquilo ante la tempestad que se le presentaba a los apóstoles. Sabía que tenía, o sea, sabía de que no les iba a pasar nada. Entonces, eso de que el barco se dirija al iceberg, no se dirige nunca a un iceberg. La iglesia, o sea, hay que estar tranquilos en que siempre la lleva Cristo. Y acá hay otro comentario que al menos me encanta, ¿cómo se dice? Otro tweet del hermano ¿cómo se dice? Del hermano del Rabasi que me encantó. Me encantó más que nada cómo le contesta. Primero que nada, lo que hace el Martín Olivera es compartir el mensaje de Iturralde sobre el tema de que la iglesia, bueno, de que es la iglesia socialista de Bergoglio. O sea, el tweet más privacionista que hay. Y me encantan los comentarios. Voy a leerlo porque está épica la respuesta que le dieron a él. No es para tanto, y aclaren que no lo echaron de la iglesia ni del sacerdocio. Simplemente se quiso cortar solo en un tema simplemente se quiso cortar solo en un tema sensible y los viejos se enojaron. El cura debe obediencia. Obedece obedezca al que obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Ahí Martín Olivera le responde, o puede obedecer a esta gente. ¿Se puede obedecer a esta gente? ¿De qué estás hablando? Están destruyendo la iglesia desde adentro. Se obedece al que busca el bien. Dejemos el fanatismo dejemos el fariseísmo para los fariseos. Acá quiero responder a lo que dijo lo que dijo Martín Olivera. O sea, está fácil, la idea que tiene él es de que él mismo puede buscar por sí solo lo que es bueno y lo que es malo por fuera de la iglesia católica. Y eso es bastante grave, porque es el caldo de cultivo que es el mismo caldo de cultivo de las ideas luteranas, en donde ellos mismos, donde Lutero se percibió a sí mismo como ¿cómo se dice? La persona que verdaderamente iba a revelar el Evangelio por encima de las autoridades eclesiásticas. Y desde su punto de vista, Lutero siempre estuvo en lo correcto. Desde su punto de vista, claro. Desde el punto de la vista de la Iglesia Católica, no. Para mí recibe la papeada más épica del universo. Le contestan a Martín Olivera. Estás enojado por lo de tu hermano y ese es berrinche. La iglesia no puede ser destruida por nadie, ni siquiera por el demonio. Promesa de Cristo Jesús. Realmente eso es, para mí, esa persona tuvo una iluminación del Espíritu Santo en su respuesta porque verdaderamente se olvidan de las promesas que hizo Cristo. Se olvidan de que no va a dejar varada a su iglesia. Pero claro, estas personas que viven este catolicismo tan, ¿cómo se llama?
tan ideologizado con temas temporales, eh, piensan esto, piensan en que cualquier cosa que ocurra, la iglesia se destruye. Si no se une a un grupo de poder, la iglesia se destruye. La iglesia tiene 2000 años y lo más probable es que siga hasta el fin de los tiempos. Va a seguir, digo, va a seguir hasta el fin de los tiempos. No hay que tener miedo. Y en el peor de los casos va a ser como dijo Ratzinger, seremos 12, pero seremos 12 católicos. Por fuera de la iglesia no hay salvación. Esta es una reacción que quise acá, al menos poner, no es tan importante, pero me hizo mucha gracia. Me la pasaron y es divertida, o sea, al menos es irónica. El diputado de la Libertad de Avanza, Agustín Romo, felicitó a la iglesia por haber expulsado a Rabasi. Y dice que, bueno, dice que Rabasi estuvo difamando al partido y a Milei. Pese a que yo en varios, ya en varios videos he hablado de que Rabasi siempre ha apoyado a los libertarios, tanto antes de las elecciones como después de las elecciones, aunque ese video nunca lo saqué. El padre Javier Olivera Rabasi siempre estuvo apoyando a este partido. Invito a simplemente ver su Twitter o a analizar el video que hice yo. Y bueno, parece que que Agustín Romo tampoco estuvo al tanto de las filtraciones a la prensa. ¿Habrá metido la pata? Solo Dios lo sabe. Y después hay comentarios de católicos, y de católicos, de que están verdaderamente confundidos. Eh, hay que, muchas personas, especialmente los más seguidores de Rabasi, de los cuales no solo más seguidores, sino también gente que ha formado vínculos parasociales, es decir, vínculos por conocerse cámara a cámara, o sea, cámara a cámara, disculpen, por vínculos generados por, ¿cómo se dice? Por la persona que está detrás de la pantalla. Aunque no te conozca, una persona puede sentir un vínculo. Mucha gente, muchos seguidores de Rabasi, empezaron a defender, empezaron a defenderlo sin conocer, o bien el contexto de esta situación, o bien digo, por la situación que está ocurriendo y por el contexto de la misma. Mucha gente está malinterpretando algunas cosas. Algunos interpretan que fue un ataque, algunos interpretan de que en realidad fue un acto de misericordia. No fue así, no fue así. Si uno va y estudia la situación y el contexto, se da cuenta que no fue así. Y esto agrava el problema. He visto que hay católicos que reclaman a la diócesis de Zárate que dé explicaciones y que en realidad la diócesis no está obligada en ningún sentido a dar explicaciones a nadie sobre por la decisión que tomó y como dijo, ¿cómo se llama? Cristian Huerta, creo que Cristian Huerta era, él ha explicado de que por la forma de la presentación de la noticia, realmente lo que se busca es evitar de que se difunda, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Evitar de que se difunda más de lo que se debe. Y claro, todo esto ha generado una, ¿cómo se dice? Una situación donde se está instrumentalizando la situación del padre Rabasi para decir que la iglesia lo está persiguiendo, cuando realmente no es así. Y bueno, oigan, y Rabasi, bueno, al menos para la fecha en la que se subió este video, el padre Rabasi no ha dado declaraciones públicas respecto a su situación, ni ha aclarado nada a nadie. Bueno, no ha aclarado nada a nadie. No ha aclarado de manera pública nada. No se sabe. Yo creo de que está en una situación bueno, donde está dejando pasar el tiempo para ver qué sucede. Lo que se llamaría silencio operativo. Es decir, está atento de lo que está pasando, pero está viendo cómo se están manifestando cada persona para posiblemente, por un lado, saber quiénes están a su favor, quiénes están en su contra, y por el otro, que también eso es muy importante, eh, saber qué contestar cuando le lleguen con preguntas.
insisto, es muy raro todo esto. ¿Por qué? Porque yo, al menos habiendo visto bastante de ¿cómo se dice? De las interacciones en las redes sociales del padre Rabasi, yo me acuerdo casi todos los días, día por medio, casi todos los días, había mensajes, o sea, en su Twitter y en su Instagram. Sin embargo, desde hace varios días no se sabe nada. Incluso aunque alguien me diga, ¿cómo se dice? Aunque alguien me diga, no, es que se puso con todo a empezar a guardar las cosas para irse a San Rafael. Incluso aunque me dijera eso, es muy raro de que no vaya, no diga algo como, hey chicos, me salió esta noticia, me pasó esto, estoy bien. No dijo nada. Eso es lo raro. Eso es bastante raro. Yo teorizo, y acá medio haciendo un poquito de futurología, es que termina acatando lo que dice al pedido de la diócesis y se vaya a San Rafael. Aunque esto no va a significar que tenga cambios en su ideología. Pero claro, esto es futurología, no estoy 100% seguro, pero es lo que a mi parecer va a terminar pasando. Y ahora por fin saltamos a las conclusiones. Eh, vuelvo a repetirlo y lo repetiré si es necesario 10.000 veces. Son graves los sucesos que han acontecido recientemente respecto al padre Rabasi y su participación en facilitar a que diputados nacionales armen un proyecto con el fin de liberar a estos represores, a estos genocidas. Sí, sí lo es grave y muy grave. Que no sepan el contexto argentino de todo esto no quiere decir que no sea grave. Hay gente en Colombia, habrá gente en Estados Unidos que dirá, no, pero esto no fue un par de años. Acá en Argentina fue algo grave y es algo que se tiene que, ¿cómo se dice? Que se tiene que condenar realmente. Y para mí eso es una parte del iceberg. Yo creo sinceramente que hay un sisma, se está formando. Se ha formado un nuevo cisma dentro de la iglesia, producto de un tradicionalismo malentendido e ideologías libertarias especialmente, que están contaminando nuestra fe. Veamos el caso reciente también del abandono de la fe de Fernando Casanova, la cual Cruz Iniesta hace un análisis muy interesante donde explica de que Fernando Casanova, al convertirse, directamente llevado a grupos tradicionalistas. Y claro, en esos grupos tradicionalistas son muy bonitos y todo eso, lo reconozco. Pero cuando se encuentra que la iglesia no siempre fue así, que tiene sus errores y de que no todo es tan color de rosa como se lo presentan en el resto de en el resto de parroquias e iglesias, se terminan decepcionando y eso hace ¿cómo se dice? Que se desvíen a distintas ideologías, a ciertos radicalismos, y claro, a la larga puede llevar al abandono de la fe. Conozco el caso del autor, del creador del blog One Peter Five, que ese es un sitio tradimodernista, el cual terminó siendo agnóstico, porque tuvo que reconocer que si la iglesia está tan corrompida, la promesa de Cristo fue falsa, y entonces quiere decir de que Cristo mintió, y si Cristo mintió, la teología, toda la teología se cae, y abandonó la fe. Bueno, y después está el de Casanova que se hizo luterano. Pero bueno. Como segundo punto de conclusiones, bueno, no sean libertarios, hace mal a la cabeza y te separa de la iglesia. Eso lo hemos visto en todas las reacciones de libertarios que en defensa del padre Rabasi terminan matando a la iglesia. Por el contrario, busquen obedecer y desconfíen de la duda. Sé que hoy en día, con todo esto de la posverdad, la sobreinformación, de que los grandes cambios y problemas globales generan mucha incertidumbre en el hombre. Pero cuando esa incertidumbre se la traslada a la iglesia, la persona pierde la fe. No, así que en todo momento duden
desconfíen de la duda hacia la iglesia. Busquen pensar bien, no por nada es la institución de Cristo que dejó acá en la tierra para el que nosotros alcancemos la salvación. Si si seguimos a la iglesia, si seguimos a las autoridades que dejó Cristo para ¿cómo se dice? Que dejó Cristo para ¿cómo se dice? Para gobernarla, no vamos a alejarnos de la salvación. Esto es un punto que me hicieron resaltar. Como tercer punto de conclusión, esto es algo que me hicieron resaltar. Muchos piensan de que esto es un errorcillo de Rabasi, es decir, una pequeña mancha en un gran expediente de cosas buenas. No solo de que lo que hizo el padre Rabasi fue grave, lo que ocurrió hoy, lo que ocurrió estos días, sino de que también cabe resaltar de que el padre Rabasi tiene varios problemas desde hace un tiempo respecto a su predicación no, sino a las ideas que está difundiendo. Especialmente cuando uno analiza el tema del el liberalismo y el lefebrismo. En el caso del liberalismo recomiendo al profesor Juan Carlos Monedero, que ya ha escrito bastante sobre varios errores que se están gestando ahí, gestando en esa ideología que el padre Rabasi busca mezclar el liberalismo con el catolicismo. Y respecto al lefebrismo, si bien es verdad que hizo un artículo en contra del liberalismo, cabe resaltar de que eso de que ¿cómo se dice? Muchos lefebristas lo fueron a criticar fue porque previamente y durante mucho tiempo estuvo apoyando directa e indirectamente a ese grupo. O sea, ellos lo vieron como una traición. Entonces, ¿cómo se dice? Yo creo que todo este tema de Rabasi no se lo tiene que poner en un pedestal de oro porque hay muchas cosas que aclarar, hay muchas cosas que se tienen que investigar y que se tiene que llegar a una conclusión buena. O sea, se tiene que llegar a una buena resolución donde se ponga, ¿cómo se dice? Por encima las ideas católicas, por encima del liberalismo y el lefebrismo. Pero bueno, eso tal vez lo analice en un próximo video dentro de un año. Conclusiones 2.2. Cuarto punto. Sin embargo, a pesar de todo esto que está ocurriendo hoy en día, yo creo que se presenta aún así una oportunidad para que la iglesia y en gran parte de la apologética también se purgue de estas ideas primero, de los no católicos que están adentro y están distorsionando el mensaje de la iglesia, primero purgarse de eso. Y segundo, purgarse de de la fe curera. La fe curera puede ser más traicionera de lo que parece. Y la iglesia, ¿cómo se dice? Los fieles de la iglesia no se deben dejar llevar por esto. Así que yo creo que, como dice el pasaje, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pidamos gracias para que encontremos el recto camino hacia la iglesia. Desde mi opinión, y esto es algo que ya vine hablando en privado con algunos amigos, es necesario que se desarrolle una ética de la apologética católica para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir nunca más. Una forma de que que los apologetas católicos no se separen de la fe. Y finalmente, última pregunta, y con esto ya cerramos todo. ¿Va a ser otro caso similar al de Casanova en el que el padre Rabasi termina abandonando la fe? Yo personalmente no lo creo y tampoco lo quiero. Realmente, si fuese por mí, que el padre Rabasi reconozca sus errores y que sea un sacerdote que siga haciendo el bien. Me parecería perfecto. Pero cabe destacar algunas cosas. Eh, el tiempo que lleva alejarse de la fe, por ejemplo, en el caso de Casanova, me acuerdo que fueron 2 años entre el fenómeno del evento Centinela, donde se le prohibiría hablar en nombre de la iglesia, hasta ahora, que fue donde finalmente se descubrió de que se hizo luterano.
En el caso del padre, de Rafael Díaz, más o menos había pasado también 2 años entre que con la creación de su actual canal, cuando empezó a criticar a la iglesia, habían pasado 2 años hasta el evento Centinela. Entonces, en estos casos hay que dejar que el tiempo pase, dejar que el tiempo pase, que ahí vamos a poder ver si las posturas que está tomando una persona u otra persona son buenas o no. Pero esperemos que que no ocurra realmente. Sería una gran lástima de que el padre Rabasi se termine alejando yéndose para otra iglesia y desobedeciendo la iglesia de Roma. Bueno, este sería el fin. Pongo ahí una imagen del arcángel Gabriel pisando la serpiente del liberalismo que nos defiende en la batalla. Y con esto daríamos finalizado el stream, la grabación, porque no, esto no está siendo grabado en vivo. Espero que manden consultas, cualquier cosa, las iré contestando conforme pueda. Yo, respecto a mi canal, que seguramente más de uno me estará preguntando, ¿vas a seguir haciendo videos? Tengo planeado hacer videos, pero no ahora, sino como dije antes, ¿cómo se dice? Marzo del 2025, porque tengo otras cosas que hacer, tengo otras prioridades. Esto más que nada fue un caso especial porque este tema de Rabasi fue muy fuerte, impactó en toda la iglesia y dejarlo sin tratarse para mí sería o sea, dejarlo sin tratarse sabiendo que soy, o sea, de que estoy empapado de este tema porque no es la primera vez que critico al padre Rabasi, hubiera sido un error realmente. Y dar un poco de luz sobre esta situación, un poco de luz que explique algunas cosas que han ocurrido, está muy bueno. Bueno, ya saludando, espero que les haya gustado todo el video y dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like, todas esas cosas para que YouTube los siga recomendando. Y bueno, no hay nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.